llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. La plaza y la palabra, voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar, están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. La plaza y la palabra. Francisco Zanón, miembro de la familia que en 2001 vació la fábrica de cerámicos de la que era dueña en Neuquén, ahora vació la empresa Ilva en Pilar y echó a la calle a sus 300 trabajadores, 2001 en 2025. El pasado que adelanta. Cuando regresa a la historia lo hace de dos maneras: tragedia primero, farsa la siguiente, decía el viejo Carlos Marx. Tenía razón, pero estamos a tiempo. Ahora, que todavía es hoy, hay que impedirlas a las dos. Ni tragedia, ni farsa. Futuro. La historia como ejemplo de lo que no hay que hacer o cómo hacerlo mejor. Hoy, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, hay una oportunidad. Quizás la última. Este 7 de septiembre también adelanta. Es el 20 de diciembre y es en las urnas. La plaza y la palabra. Buenos mediodías para todos, para todas. Comenzamos un capítulo nuevo, el programa 126 de La Plaza y la Palabra, aquí en la radio de las Madres, en la 530, la radio de EVE. Hoy un día particular, no solo particular porque estoy solo aquí en el estudio. Demetrio y sus compromisos le han impedido venir hasta aquí, pero igual ponemos el pecho y estamos aquí al frente de La Plaza y la Palabra, pero además por un día particular, 7 de septiembre se está votando en toda la provincia de Buenos Aires con total normalidad. Los comicios arrancaron a las 8 en casi la totalidad, dirían la totalidad de los distritos. No se han reportado ninguna anomalía en el desarrollo del comicio, así que bueno, esa es la particularidad del día de hoy. Programa que, si bien estoy solo aquí en el estudio, no lo hacemos para nada de manera individual. Está Gustavo Hoffman en los controles, en la producción Mariana Collante y Jessica Castro, en el streaming Pablo Casasola, y bueno, aquí yo, Luis Iramain, y Demetrio, que nos dejó su texto de apertura habitual del programa. Semana, bueno, es casi que decir semana caliente en Buenos Aires, en Argentina, es algo habitual, pero esta, bueno, comenzó bien temprano con el intento de la censura previa a la difusión de los audios que señalan una red de coimas que implica a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, que hoy acaba de votar ahí en Vicente López, rodeada de más o menos 35 custodios, en total hermetismo, sin dar ni una sola palabra a la prensa. Y quienes sí dieron, figuras de la Libertad Avanza, fueron para torear, para insultar a la prensa, como la diputada Lemoine. Pero digo, bueno, semana muy, muy caliente que tuvo, como siempre, los jueves en la plaza, en la Marcha de las Madres, con la participación de colegas. Ustedes saben, yo soy fotógrafo, junto con el Japo, ahí los jueves estamos firmes fotografiando la Marcha de las Madres. Y este jueves que pasó estuvo una colega, una compañera, Florencia de la Vega, fotógrafa del CIPREVA, de ATE, colaboradora de La Garganta Poderosa. También estuvo Fabián Grillo allí acompañando la marcha. Así que, si les parece, escuchamos
a Florencia de la Vega. Me suena muy raro estar de este lado, siempre estoy de aquel lado. Esta vez me toca ser la voz de mis compañeros, de mis compañeras. Estoy muy agradecida a Agustín, porque yo pertenezco a un medio comunitario y también soy fotógrafa de un sindicato, y la verdad es que no solemos tener la voz. Entonces, muchas gracias por este espacio. La situación que nosotros vivimos todos los miércoles, pero que también cada vez que puede este gobierno reprimir, ya la conocemos todos y todas. Nosotros padecemos su represión, padecemos sus golpes, padecemos detenciones arbitrarias, padecemos su hostigamiento, pero el 12 de marzo de este año sucedió algo que todos conocemos, lamentablemente, por eso quería que Fabián esté acá conmigo. Ahora te voy a dar el micrófono. Y cuando lo lastimaron a Pablo y cuando lastimaron a uno de nosotros, lastimaron también a la libertad de expresión, a la libertad de expresión, y lastimaron a la democracia, lastimaron a la pluralidad de voces. Y cuando se meten con la prensa y se meten con los trabajadores de prensa, se están metiendo también con la sociedad, se están metiendo con nuestro derecho constitucional a la información. El ataque que nosotros recibimos es un ataque múltiple. Nos atacan al cuerpo, a nuestra integridad física, pero también están atacando nuestra fuente de trabajo. Nosotros, cuando salimos de nuestras casas, a partir del 12 de marzo, un poco antes también, en realidad desde la llegada de este gobierno, lo que sucede es que nos tenemos que preparar como si fuésemos a una guerra y no sabemos cómo volvemos a nuestras casas. Entonces se están metiendo con nuestro cuerpo, se están metiendo con nuestra fuerza de trabajo, que con esta fuerza de trabajo le damos de comer a nuestros hijos, y también se meten con la sociedad y con la democracia. Y que cuando nos atacan a nosotros y a nosotras, en realidad lo que está pasando también es que están atacando esa memoria y ellos no quieren que nosotros registremos. Cuando me preguntan por qué nos atacan por eso, porque nosotros construimos memoria, porque la memoria y la historia los va a juzgar. Pero además nos atacan porque quieren construir el miedo, quieren ir por el miedo a la gente. Y no lo van a lograr. Nosotros tenemos un gran ejemplo, que son las madres. Un compañero ayer me dijo: no te preocupes, tenés las madres al lado, nada malo te va a pasar. No se puede agregar más nada a lo que dijo. Ese día que describió muy bien acá la compañera, esa bala que le pegó a Pablo, se la tiraron en la cabeza de Pablo a toda la sociedad, ¿sí? No es una agresión simple, ¿no? Bien lo describió ella con sus palabras y con las imágenes, que eso es lo que le duele, porque la cámara no miente. La cámara no miente. Yo puedo decir muchas cosas, pero la imagen es clara, ¿sí? Y justamente es tan clara la imagen que la sociedad civil, con sus colegas a la cabeza, fueron los que esclarecieron el hecho antes que la justicia, ¿sí? Lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurrió ahora con el peritaje y con la reconstrucción del hecho, no es más que confirmar formalmente lo que ya confirmaron sus colegas con las imágenes que demostraron, ¿sí? Eso debería ser una vergüenza para el sistema judicial. Debería ser una vergüenza que la sociedad civil fue mucho más rápida, ¿sí? Sus colegas fueron mucho más rápidos que la justicia, ¿sí? Junto con el mapa de la policía, ¿sí? Junto con los compañeros del mapa de la policía, fue muy claro. Y bueno, ahora estamos esperando, ya fue muy claro, se expidieron y bueno, estamos esperando.
Y bueno, y les traigo una información reciente. Estuvimos con los neurocirujanos. No quiero entrar en detalles técnicos que son muy complejos, que yo tampoco los entiendo del todo, pero está mejorando, Pablo, está mejorando. Está mejorando, ayer le hicieron una tomografía, eso está dando que está mejorando, está expandiendo, es lo que esperan, ¿sí? Es lo que esperaban. Es lento, pero está ocurriendo. El domingo le van a hacer otra tomografía, el lunes nos informarán si sigue así, que esperan que sí. La semana que viene o la otra volvería ya a su rehabilitación, ¿sí? Gracias. Y Pablito va a estar acá sacando fotos. Bueno, gracias, gracias. La plaza y la palabra. Ahí estaba Florencia de la Vega, antes fotógrafa, compañera, colega, trabajadora de prensa, junto a Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, al quien nuevamente mandamos toda la fuerza desde aquí, de la plaza, de la radio, de todo el pueblo, de todos los amigos y compañeros que estamos siempre pendientes de las novedades sobre la salud de Pablo, que viene mejorando. Ahí lo decía recién Fabián el jueves en la plaza. No me quiero olvidar, antes de pasar a lo que siempre corona la Marcha de las Madres, que es el discurso de nuestra Carmen Arias, decir que estemos atentos a lo que está sucediendo a la flotilla humanitaria, que la componen cerca de 50 embarcaciones, que está llevando ayuda humanitaria a Gaza, al pueblo palestino agredido, masacrado por el Estado de Israel. Allí hay un compañero de hijos, Cascote, que anda contando ahí por los medios lo que está pasando, como está viendo. Él capitanea un barco pesquero que además asiste a embarcaciones más pequeñas. Bueno, todo también nuestra atención en estos días a lo que está sucediendo en Gaza, y esta ayuda que esperemos, y la humanidad entera, la verdad que la humanidad entera y lo que tenemos de humanidad espera que llegue, que logre su cometido de entregar alimentos, medicamentos, agua potable para el pueblo palestino agredido y masacrado en Gaza. Sin más de este paréntesis, que no es un paréntesis, ¿alguien puede dudar de que si estuviera Eve aquí con nosotros, y si su salud y el físico se lo permitiera, estaría subida a una de esas embarcaciones yendo a Gaza? No, seguramente no. Bueno, ahí también está Eve y las madres viajando a Gaza en estas embarcaciones. Vamos a escuchar a Carmen en el Jueves en la Plaza. Bueno, un poco de risa con tanta bronca. Bueno, yo sigo enojadísima como siempre. Esperemos que a partir del domingo pueda sonreír un poco más, que ganemos las elecciones. Para eso hay que ir a votar y no dejar más que este gobierno de... Bueno, no puedo decir una mala palabra. Bueno, este gobierno lo vamos a hacer más fácil. Este gobierno fascista no siga pasando por encima como hace todos los miércoles con los jubilados y con los discapacitados. Es vergonzoso a todo nivel lo que están haciendo. El otro día yo estaba viendo en un programa de televisión a una señora que le exigían, para recuperar la pensión, le exigían que tenía que llevar una foto de un familiar que tenía amputada una pierna. No le hicieron los trámites porque no tenía una foto para ver a qué altura estaba cortada la pierna. Eso no lo podemos seguir ni tolerando ni viendo. Es por eso, como dijeron los compañeros, no tiene que faltar nadie a ir a votar. Tenemos que ganar, hay que votar a Fuerza Patria, porque los tenemos que sacar. De alguna manera los tenemos que sacar lo antes posible. Y bueno, y después en octubre, por supuesto, que va a ser en todo el país. Así que bueno, sigamos la lucha, no los quiero ver ni un poquito más. Anoche escuché un poco lo que dijo el estúpido del presidente que tenemos,
ni una palabra diciendo algo que ellos podrían estar haciendo. No, todo era que había que irlos a votar a ellos para que el kirchnerismo nunca más. Ni otra cosa dijo en todo el tiempo. Bueno, nombró un poco a la hermanita también. No, gracias a todos como siempre. Hoy, aparte de toda la gente que nos acompaña todos los jueves, tengo a 2 amigas allí, 2 licenciadas en trabajo social como yo, que fueron mis grandes compañeras y seguimos siendo muy amigas. Así que bueno, hasta el jueves que viene, y quiero venir con una sonrisa el jueves que viene, ¿eh? Así que hay que votar. Gracias. La plaza y la palabra. Bueno. AM530 Somos Radio. Somos padres. Ahí estaba Carmen Arias cerrando la marcha 2473 de las madres. Invitamos a todos y a todas a acompañar la marcha de las madres. El jueves se hará la 2474. Invitarlos a acompañar las actividades de las madres, tanto de la universidad como esta que nos llega del ECUNI, el Espacio Cultural Nuestros Hijos, que el sábado que viene celebrarán un nuevo encuentro, tango en compañía, a las 18:30, Patricia Kessler en Culpable, con invitados, con peña abierta de cantores, y a las 20 horas la peña de los abrazos, con el taller de danzas de Santiago Bonachina, conciertos de viruta y vino, mula muerta, bueno, patio peñero, feria, buffet a precios populares. Como siempre, la entrada es libre, con contribución sugerida y consciente, no excluyente, para que todos y todas puedan participar y sostener el espacio cultural Nuestros Hijos, allí en el predio de la ex ESMA, en Avenida del Libertador 8151, todos invitados. 22 minutos pasan de las 13 del mediodía o de la tarde. Momento de entrar en una sección que nos tiene a todos, la verdad que cada domingo con ganas de seguir prendido a esa sección, escuchándola, que es la de Eve en el Corazón, donde compañeros, compañeras, amigas, amigos de las madres recuerdan, refieren, cuentan alguna anécdota sobre Eve y la revisitan desde otro lugar que el que se la hace habitualmente. En esta oportunidad nos mandó Cintia García, la periodista Cintia García, su recuerdo, una gran amiga de las madres y compañera, una de las principales espadas comunicacionales, políticas, de eso que fue una gran gesta comunicacional, que fue 678, que durante el macrismo se quedó en pocos días sin ninguno de sus trabajos, y nomás ahí se arremangó y con 2 escarbadientes y un celular armó la plataforma La García para seguir dando pelea, recuperando también un espíritu, ¿no?, de lucha de las madres, que con lo que hay a mano hay que emprender la lucha, el combate. Bueno, allí estaba Cintia García, y esto nos mandó para recordar a Eve. Hola Luis, hola Demetrio, compañeros queridos, a toda la audiencia de la M530. Bueno, me piden algo difícil, que lo voy a encarar con pudor, que es hablar más en términos personales, para contar un encuentro, un momento con Eve que la muestre desde otra perspectiva, no tan conocida. Para mí Eve siempre está presente. Es muy difícil hablar de Eve en tiempo pasado. Ella siempre está tan viva entre nosotros. Para mí Eve es la poeta popular, en el sentido de eso que irrumpe en una sociedad con muchísima sensibilidad, un enorme caudal de sensibilidad, más allá de toda la faceta, corriéndome de toda la faceta, imposible, ¿no?, de correrse, pero pensando desde otra perspectiva, de la complejidad inmensa de esa vida, de esa socialización de la maternidad, en fin.
Pero yo, por ejemplo, nosotros los viernes en La García, en AM750, tenemos un segmento que se llama Gesto Poético, y los viernes está Eve en el lugar de la poesía. Por esa irrupción de Eve en la escena de este país, de esta patria, de esta construcción de la lucha, que, como dice ella, nunca es un rato, como irrumpe lo que desarma, ¿no? Lo que desarma para reconstruir, por ejemplo. Y Eve es eso, Eve. Pero yo, por ejemplo, nunca la había visto llorar. No de cerca, no al lado mío. Nunca la había visto llorar a Eve, pues por lo menos no cerca, no a metros. Justamente porque esa enorme sensibilidad siempre iba rodeada de una gran postura frente a eso, ¿no? De una entereza. Y cuando en septiembre del 22 presentamos el libro junto a ella, que nos convocó para acompañarla en la presentación con Victoria Ginsberg, Karina Micheletto, Fernando Borrone, ahí en el Ecuni, y presentamos Los Caminos de la Vida de Gorini, ella se emociona cuando habla de su mamá. Un libro hermoso donde además ella empieza a hablar de ella, de los hijos, de la familia, de su paso desde Kika a Eve a los 48 años, y tenerla ahí al lado y ver cómo esos ojos, esos faroles hermosos se le llenaban de lágrimas con esa sensibilidad, porque aparte después ella lo relacionó, como siempre, Eve, que también me parece que le costaba hablar en términos personales, porque todo era político, todo era lucha, todo era construcción, todo era alegría, ¿no? Eve, sabemos, Eve era alegre por definición. Verla llorar ahí fue muy impactante, es un momento que atesoro y que no deja de emocionarme siempre, porque ella hablaba de su propia infancia, de su mamá, de la cocina, que siempre la convocó tanto, y lo relacionaba con los niños y las niñas que no tienen comida, y que para ella siempre fue un dolor irreversible y un motivo para luchar. Así que esa transformación de Eve, ¿no? Siempre transformar el dolor en lucha. Gracias. La Plaza y la Palabra, en AM530. Ahí estaba la radio de las madres. Cintia García con su anécdota, con su recuerdo para Eve, con Eve en el corazón. A todos aquellos que quieran mandar su video y ser parte de esta sección, lo pueden hacer a laplazaylapalabra@gmail.com. Ahí cuentan una anécdota, ponen su nombre, el video siempre grabado en formato horizontal, con la mejor calidad de sonido posible para que todos podamos apreciar eso. Antes de la tanda recordamos el alias de las madres para transferencia, para colaborar, para sostener que la casa siga abierta, que haya para pagar la luz y los servicios en la casa de las madres, para sostener la lucha para que las madres puedan seguir estando y amplificando su voz en todos los lugares. El alias del amigo de las madres es amigos.madres.plaza, amigos.madres.plaza. Allí colaboran con lo que puedan, con lo que tengan, todo es bienvenido y enormemente agradecido. Ahí corroboren que salga a nombre de la Asociación de Amigos de las Madres de Plaza de Mayo y colaboran con las madres. Tanda y seguimos en La Plaza y la Palabra. La Plaza y la Palabra, en AM530, la radio de las madres. Se alumbra, quema. Se arde, estalla. En La Plaza y la Palabra, las madres están al sol. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530.
El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Archivos, voz, palabras, cuerpos, reflexión, acción, revolución. En la plaza y la palabra. El poder siempre manda. Si para tenerte aquí habría que maltratarte, no puedo hacerlo. Sos mi Dios, te veo
mientras el amor. Y hoy quiero darle rienda a esta superstición. Pasan 35 minutos de la 1 del mediodía. Estamos en la Plaza y la Palabra y sonaba ahí Las Pastillas de la Óbola, una hermosa versión reggae de Un Pacto, la canción de la Bersuit Vergarabat. En esta segunda parte del programa revisitamos el archivo de las madres. Nos vamos en esta oportunidad 40 años atrás, al año 1985, imaginémoslo, y allí estaba Eve en una conferencia de prensa en la Casa de las Madres, contando esto a partir de un desfile militar, sí, en el año 85. Bueno, desgraciadamente este 9 de julio es una fecha aciaga, creo que para los argentinos, no solamente para las madres de Plaza de Mayo, para los compañeros que nos acompañaron, para los que están aquí presentes, Comisión de Familiares, Movimiento Judío, Comisión de Derechos Humanos de FOETRA, Comisión de Derechos Humanos de Gráficos, del CERPAC, los hermanos de siempre. Es un día aciago porque hemos visto realmente un desfile que se asemejaba mucho a cuando uno ve las películas nazis, ¿no? Todo ese ejército que se cree victorioso, ese ejército que fue capaz, y en cada vez que uno lo miraba por la televisión decía, esos son los que torturaron, esos son los que fusilaron, esos son los que violaron, esos son los que robaron, esos son los que están desfilando. ¿Qué nos quieren mostrar? ¿Qué le quieren mostrar al pueblo cuando todavía no se hizo justicia? Creo que es un dolor muy profundo el que sentimos, una gran tristeza. Y voy a dar paso a leer el comunicado de prensa que hemos confeccionado en una condena total a los hechos que se vivieron hoy en la Avenida de Mayo. Buenos Aires, 9 de julio de 1985. Las madres de Plaza de Mayo denunciamos la agresión de la que fuimos objeto mientras ejercíamos pacíficamente el derecho constitucional de expresarnos. Habíamos concurrido al histórico paseo a manifestar nuestro repudio por el hecho de que los secuestradores de nuestros hijos y de los culpables de tantos crímenes y torturas hubieran sido premiados con el honor de un desfile en lugar de ser llevados al banquillo de los acusados. Las madres de Plaza de Mayo no fuimos a destabilizar el gobierno constitucional, fuimos a exigir justicia. El mero republicanismo formal, que igualmente ha sido una conquista del pueblo, tras largos años de dolor, no alcanza si no hay justicia, pero justicia auténtica, donde todos los culpables del genocidio sean castigados. Las madres y compañeros agredidos por integrantes de la Junta Coordinadora de la Unión Cívica Radical, por funcionarios de la Municipalidad de Buenos Aires, por elementos de los servicios de inteligencia, por miembros del grupo fascista Guardia Restauradora Nacionalista y hasta por matones que fueron reconocidos como autores del ataque perpetrado hace algunos meses contra la obra de Darío Fo en el Teatro General San Martín. En otras palabras, los compañeros agredidos por elementos que son aparentemente encontrados, pero que coinciden en su obsesión por mantener en la impunidad a los generadores de tanto horror. Son el saldo de una jornada aciaga e indigna para un sistema que se reclama democrático. Jornada aciaga que repudia nuestra dignidad y a nuestros hijos por el aval que el propio presidente dio al desfile de los asesinos, y por el hecho tanto o más repudiable de haber revistado las tropas, él mismo, montado sobre un vehículo militar. El aparato represivo sigue impune. Desmantelarlo es un objetivo insoslayable. Parte del saldo de este día son el compañero González, internado en una clínica privada con una fuerte conmoción cerebral, y el compañero Germán Schiller, director de Nueva Presencia y dirigente del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, con golpes propinados
por una persona identificada como Alejandro Laprida, funcionario del Consejo Deliberante de Buenos Aires y convencional radical de la circunscripción séptima. Uno de los agresores del compañero González fue identificado como Adolfo de Francisco, miembro de la custodia del intendente de San Isidro, Melchor Pose. Otro compañero con un corte de navaja en el rostro, dos más con fuertes golpes de cadenas y manoplas. Esta brutal agresión se llevó a cabo ante la mirada impasible de los centenares de policías que mientras tanto custodiaban a los represores que desfilaban alrededor de la Plaza de Mayo. Tenemos la presencia rápida en esta conferencia, también improvisada rápidamente. Tomen en cuenta que esta agresión que se hace hoy a las madres y al grupo que nos acompañaba no es una agresión a las madres, es una agresión al pueblo. Este pueblo que está un poco adormecido y un poco indiferente todavía. Queremos que recalquen la solidaridad de la gente que inmediatamente vino a esta casa a mostrarnos su hermandad y por sobre todas las cosas que recalquen que estamos realmente consternadas de haber tenido que ver por televisión a un presidente elegido por el 54% de los argentinos que fue capaz de decir en campana el otro día que las madres defendemos a los hijos que son terroristas y subversivos. Yo quiero preguntarle al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el doctor Alfonsín, ¿cómo sabe que nuestros hijos son terroristas y subversivos si nadie los juzgó? Y quiero que inmediatamente le responda al pueblo si alguien se lo dijo, porque este pueblo está queriendo saber qué pasó con nuestros hijos, quién los juzgó, quién marcó que debían ser secuestrados, y que creo que con esa acusación el presidente debe saber algo y es él el que lo tiene que decir. La plaza y la palabra. Contundente Eve allí en esa conferencia de prensa en la Casa de las Madres, en la histórica Casa de las Madres, aquí en Hipólito Yrigoyen al 1400, denunciando las agresiones sufridas en un desfile militar. Sí, un desfile militar en el año 85. No había sido todavía condenado nadie por los crímenes cometidos durante la dictadura, y el gobierno constitucional de Alfonsín organizaba un desfile militar para celebrar la independencia, ¿no? Ser parte del gobierno, la dictadura, el gobierno más vendepatria, cipayo, entreguista, aliado y defensor de los intereses extranjeros. Bueno, era el mismo ejército, las mismas Fuerzas Armadas que desfilaban años después por el Día de la Independencia, y las madres allí denunciando la agresión, porque sí, también había las patotas, el aparato represivo estaba intacto, seguía actuando, y ahí las madres denunciando esto. Seguimos escuchando a Eve en ese año 85. Y claro, ¿quién va a pensar que va a pasar una cosa de esas? No decimos que estamos frente a un gobierno constitucional y en una etapa que todos queremos caminar y que muchos creen que es democrática y que todavía falta mucho para que sea democrática. ¿Cómo podemos ir con un médico al lado cuando vamos a exigir la justicia que todavía no se nos ha dado? Yo le pido a los medios de prensa presentes que no tengan miedo cuando se habla de los militares de decir que desfilaron los asesinos, que desfilaron los violadores, que desfilaron los torturadores, que desfilaron los criminales, y que tampoco tengan miedo cuando tienen que hablar de que nuestros hijos eran opositores políticos, militantes populares, disidentes políticos y no terroristas y subversivos como permanentemente desde la misma prensa se los trata. Yo les pido a los compañeros que tengan todo el respeto posible, porque los que hoy estamos en esta lucha para el gobierno somos subversivos. Los que hoy estamos reclamando la justicia para el gobierno somos subversivos. Vamos a seguir reclamando por esos hijos que nos quitaron. Vamos a ir a todos los desfiles. No importan las cadenas, no importan los golpes. Vamos a seguir yendo a reclamar. No nos vamos a quedar, no nos van a amedrentar.
porque estamos exigiendo lo que nos corresponde, justicia y castigo. Nadie ha pedido venganza, por eso hace 8 años que estamos caminando, por eso hace 8 años que hacemos esto, en forma totalmente pacífica, si bien es cierto que no somos pacifistas, pero no nos vamos a quedar, vamos a ir cada vez que desfilen los torturadores a gritarles en la cara que son los asesinos, que son los represores y que ese ejército no representa al pueblo, que ese ejército no es del pueblo, que es un ejército represor, que violó y que torturó. Y que cuando tuvo que defender a la patria ni para eso sirvió, la entregó como la entregó Malvinas. Ese es el ejército que hoy desfiló acá en Buenos Aires. Yo el ejército argentino lo considero nuestro enemigo, es nuestro único enemigo. De las madres de Plaza de Mayo, ahí ya no pongo al pueblo porque no sé si todo el pueblo piensa como pensamos nosotras, pero sí que es nuestro único enemigo. Nosotros no tenemos como enemigo al gobierno, pero si el gobierno se pone al lado de los militares, si el gobierno desfila con los militares, y bueno, entonces si él se cree que estamos en contra de ellos, pero nosotros no estamos en contra. Nuestro único enemigo son los militares, son reales enemigos. Y quiero decir que hace unos días acá en la Casa de las Madres llamaron por teléfono diciendo que llamaba un familiar mío. Cuando yo voy a atender me dijeron que era, ¿qué familiar? Y me dijo, mira, es el familiar que te reventó a tus hijos y que te va a reventar a vos ahora. Y volvió a hacer la llamada en mi casa y permanentemente las madres seguimos siendo amenazadas de muerte, y también la gente que nos acompaña, como decía acá Fernando, la gente que nos acompaña también es amenazada. Han entrado a la casa de un compañero hace poco, le han revuelto toda la casa a un joven del frente, le han mostrado, dijeron, estuvimos aquí. Se sienten perseguidos muchas veces. Nosotras las madres ya como que estamos, no digo acostumbradas porque uno no se acostumbra, pero sentimos permanente la persecución, pero la gente que se nos acerca, bueno, es mucho más ostensible, ¿no? Bueno, yo les agradezco a los compañeros de la prensa la presencia y a toda la gente que, las caras que veo aquí que nos están acompañando y que se están solidarizando, que creo que eso es lo más importante en este momento, sentir la solidaridad del pueblo que piensa realmente que esto no es una agresión a las madres y a la gente que nos acompaña, sino al pueblo mismo. Gracias, compañero. La Plaza y la Palabra. AM 530 Somos Radio. Somos padres. Él seguía destacando ahí en esa conferencia de prensa la solidaridad del pueblo en un momento en que las madres estaban siendo hostigadas, y también había un intento por parte del Poder Constitucional en ese momento, encabezado en el gobierno por Alfonsín, de aislar a las madres, ¿no? Que las madres, en su locura de exigir la aparición con vida, bueno, quedaban peleando en el aire, en el vacío. Las madres ese año 85, año declarado el año de la juventud, inician una campaña en enero, convocando al mundo a darle una mano a los desaparecidos, a que envíen sus manos con consignas, con un escrito, un mensaje. Eso derivó en una marcha enorme, donde esas manos fueron colgadas. Se recibieron envíos de esas manos dibujadas con consignas, con mensajes de más de 80 países de los 5 continentes, de todos lados llegó. Hubo una muy significativa, visitó ese año y recibió a las madres el presidente italiano de ese momento, Sandro Pertini, que dibujó una mano, la suya, y puso: esta es mi mano izquierda, la mano del corazón, colmada de angustia por la cruel suerte de los desaparecidos. Esa es la mano que le dio Sandro Pertini en representación del pueblo italiano en su momento a las madres y a los desaparecidos, para demostrar que no estaban solas, que exigían la radicalidad de la justicia, de la aparición con vida, a un poder institucional que se mostraba desfilando, como lo había hecho el 9 de julio, con los milicos. Seguimos en el año 85, ya nos vamos unos meses después, en agosto, y la realización de la marcha contra la impunidad. Y estén atentos a de lo que hablaba Eve y decía allí de espaldas a la Casa de Gobierno, y en un momento en que se estaba celebrando, por ejemplo, el juicio a los comandantes.
decidir en un no rotundo a la impunidad, un no rotundo a la amnistía, un no rotundo al perdón, un no rotundo a la ley encubierta, un no rotundo a la libertad de los criminales, un no rotundo a la libertad de los asesinos, de los torturadores, de los violadores, de los ladrones. Un no al punto final, un no al punto final. No puede haber punto final para el horror. Nosotros, las madres de Plaza de Mayo, que siempre nos dirigimos a la justicia, hoy no creemos en esta justicia que está corrupta y cómplice y que permite que se haga un juicio que, si bien es cierto, es muy importante porque están siendo juzgados los comandantes y el pueblo se está enterando del horror. También es cierto que ese juicio, porque los poderes no son independientes, está hecho bajo el Código de Justicia Militar y por eso los milicos no van a declarar. Las madres no queremos perdón ni reconciliación. El pueblo está reconciliado y el perdón que se los dé Dios, pero aquí que lo condenen los hombres. Nosotros que estamos luchando junto a nuestro pueblo desde hace tantos años, justamente por estos hijos hermosos que nos llevaron, por nuestros queridísimos hijos, y estamos pidiendo desde el primer día aparición con vida, y hoy también lo seguimos pidiendo, no porque no sabemos que muchos de ellos fueron asesinados, sino porque no ha habido responsables que nos digan qué pasó con cada uno de ellos, porque nosotros los vamos a seguir buscando vivos, porque vivos se los llevaron, porque vivos se los llevaron de sus casas y del trabajo, porque pedir aparición con vida no es una locura, es cuestionar un sistema, es cuestionar que no hay un responsable que nos diga qué pasó. Las madres nunca vamos a aceptar un solo asesinado, y menos como nos quieren dar muertos en enfrentamiento. Nunca los vamos a aceptar así, porque sería como volverlos a asesinar, y eso las madres nunca ni lo vamos a hacer, ni lo vamos a permitir. Nos preguntamos por qué con las mismas fuerzas y las mismas armas que entran a una villa, comiendo a alguien que robó para comer, no lo van a buscar a Martínez Dios, que es el ladrón más grande que tiene el país. Y también nos preguntamos, ¿por qué no se aclaran los asesinatos? No sabemos nunca quién los mató. No sabemos nunca quiénes son las comisiones policiales, no sabemos nunca los nombres de los muertos. Eso es total impunidad y un aparato represivo activo. Tenemos que tener en claro que necesitamos, que debemos, que tenemos un compromiso con nuestros compañeros presos políticos, que queremos su libertad, pero pidiendo la libertad de ellos, también estamos pidiendo nuestra propia libertad, que es la libertad del pueblo, que quiere seguir levantando sus banderas y que quiere defender a sus hombres. Pidamos, compañeros, la libertad de los compañeros presos políticos y gritemos: ¡presente, compañeros! Que si defendemos la libertad de nuestros
a defender la vida con nuestra propia vida. Estamos defendiendo la vida de nuestros hijos. Ese compromiso que hemos asumido las madres de Plaza de Mayo, con todos los jóvenes, esos jóvenes que vienen atrás, con fuerza, empujando. Y quiero terminar leyendo un poema de un joven que lo escribió antes de que lo fusilaran. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. No me recuerden la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Mis manos son las que van, en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo puedo si ustedes van aflojando. La plaza y la palabra. Hermosa Eve, cerrando con la milonga del fusilado de los olimareños, ese discurso tremendo en agosto del 85, marcha contra la impunidad, discurso en el que están contenidas un montón, casi todo el ideario de las madres, ¿no? Años después, esa exhortación a defender la libertad de los presos políticos y que era defender la propia, a defender la fuente de trabajo del que no lo tiene, que era defender el propio trabajo, y así todo estaba contenida en lo que después, años después, cristalizó en la consigna "el otro soy yo", ¿no? Tan fuerte, tan contundente de las madres. Año 85, donde no solamente estaba la discusión por la exhumación de cadáveres y que tenía un basamento político en la negativa de las madres, sino también uno jurídico. No se necesitaba el cuerpo del delito. El delito era el de la desaparición forzada, no era el del asesinato, que además habilitaba la prescripción que empezaba a contar a partir de la presunción del fallecimiento. Bueno, un montón para hablar de ese discurso y de ese año de las madres. Nos estamos yendo, invitamos a todos y a todas a seguir acompañando y marchando junto a las madres el jueves. Agradecemos a quienes se comunicaron por el chat de YouTube, por el WhatsApp de la radio, muchos indicando que hay gran afluencia de votantes en sus lugares. Han mandado hasta videitos para comprobarlo. Está, según informan, el 30% del padrón ya votó en la provincia de Buenos Aires. Son buenos esos números para la hora, así que esperemos que siga así la gente de la provincia de Buenos Aires votando. Nosotros nos vamos hasta el domingo que viene escuchando la música que nos dejó Demetrio, Sea, de Ney Mato Grosso. Chau, hasta el domingo.